De regreso a las sendas antiguas. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos como de costumbre a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a retomar un tema que pues vamos a enfocarlo de una forma mucho más general, pero nos compete hoy en día saber algo acerca de lo que es llamado el Nuevo Testamento. Y vamos a proponer que el Nuevo Testamento es una serie de escritos griegos no confiables. ¿Por qué no confiables? Porque hay mucha contradicción, porque no están en línea con lo que encontramos en el Tanakh o la Biblia hebrea. No están en línea con los conceptos ni con las enseñanzas. Así que vamos a mirar primero el punto de vista del tema de la Biblia hebrea y luego el punto de vista del tema del Nuevo Testamento. Y vamos a mirar cuáles son las diferencias más grandes. Primero que todo, la Biblia hebrea terminó de escribirse más o menos en el año 450, antes de la Era Común. Sin embargo, el Nuevo Testamento es un documento que fue escrito más o menos 150 años después de la Era Común. Así que tenemos más o menos unos 600 años de diferencia entre cuando se terminó de escribir la Biblia hebrea y cuando se comenzó a escribir o se escribió gran parte del Nuevo Testamento. Es obvio que Dios, cuando se terminó el mensaje profético en el año 450, Dios nunca dijo que eso iba a continuar. Dios nunca dijo continuará 150 años después de la Era Común. No. Simplemente ahí terminó el mensaje que Dios tenía para Israel en el año 450, antes de la Era Común. Así que sabemos que el Nuevo Testamento, que fue escrito entre el año 55 y el 150 de la Era Común, según afirman los escritores, estos son escritos revelados por Dios y que también contienen un mensaje para Israel. La primera pregunta es esta: ¿será que Dios le escribiría a Israel un mensaje en griego? ¿Por qué no utilizó el hebreo? Porque es muy difícil llegar a entender que si Dios se comunicó con Israel mucho antes, siempre en el idioma hebreo, ¿por qué ahora lo hace en griego? No tiene ningún sentido. Luego, primeramente ahí vemos que eso no tiene sentido, que el Nuevo Testamento, si se considera un mensaje para Israel, haya sido escrito en griego y no en hebreo. Bueno. Ahora, es cierto que lo que llamamos la iglesia, o sea, el comienzo el desarrollo del Nuevo Testamento, ellos, los famosos padres de la iglesia, asestaron un golpe mortal al colocar sus escritos del Nuevo Testamento y pegarlos junto con la Biblia hebrea. Y a eso le llamaron la Biblia, el libro grande de la Biblia. Y realmente no hay nada en común entre lo que podemos determinar como la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. No hay nada en común ahí, así que nunca debieran estar juntos. Y obviamente desde el punto de vista del judaísmo, nosotros rechazamos esa acción de que se haya pegado el Nuevo Testamento con la Biblia hebrea, porque no tienen nada en común,
que el Nuevo Testamento no tiene nada en común con la Biblia hebrea. Así que se ha creado una falsa ilusión en las mentes de todas las personas que asumen que en ambos escritos, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, hay un mensaje válido para un conocimiento verdadero sobre la figura de Dios, el Creador. Repito, el judaísmo rechaza la noción de que el Nuevo Testamento esté unido con la Biblia hebrea, porque no hay nada en común. No tienen por qué estar juntos. Y obviamente que ese fue un atrevimiento de los famosos padres de la iglesia, no del judaísmo. Después de todo esto surge una pregunta y es, ¿cómo podemos comprobar la veracidad de los escritos en el Tanakh o la Biblia hebrea y que no son lo mismo que los escritos que encontramos en el llamado Nuevo Testamento? Bueno, ¿cómo también podemos comprobar si un profeta es un verdadero profeta? ¿Cómo podemos saber si Moisés fue un verdadero profeta a quien Dios le habló? ¿Será que podemos probar eso? Porque inmediatamente nos dirigimos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 9, donde se nos dice: entonces Dios dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Bueno, ¿y eso por qué suena tan importante? Porque aquí vemos que lo que Dios quería que el pueblo escuchara, que Dios le estaba hablando a Moisés. ¿Y por qué razón? Bueno, Dios mismo lo dice: para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que le crean, para que te crean para siempre. Eso le dijo Dios a Moisés: para que te crean para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Dios estaba dando una señal para que el pueblo mismo en ese momento escuchara, se enterara de que Dios le estaba hablando a Moisés, y para que en adelante el pueblo se convenciera de que lo que Moisés les decía había sido comunicado a Moisés por Dios. Esto es importante porque tenemos que, cuando el pueblo estaba escuchando este mensaje, podrían haber habido unos 2 o 3 millones de personas. Si para mí 2 o 3 millones de personas serían más que suficientes testigos de que realmente Dios le habló a Moisés. O sea, esto comprueba que la profecía de Moisés es roca sólida. Y no hay ningún otro pasaje en toda la escritura hebrea donde se nos muestre un episodio como tal, donde Dios le habla a un ser humano y hay alguien escuchando. Esta es la única oportunidad, esta es la única vez en la que Dios quiso cerciorarse de que el pueblo escuchara que Dios le estaba hablando a Moisés, para que más adelante, cuando Moisés diera todas las instrucciones al pueblo, el pueblo creyera que verdaderamente esas instrucciones venían de Dios. Entonces,
Esto es un hecho, esto es real. Por eso decimos que lo que Moisés habló, la Torá o la famosa ley, como dicen en el Nuevo Testamento, tiene un origen divino, porque fue dada por Dios, el Creador, a Moisés directamente. No hubo intermediarios. Entonces podemos tomar la ley que está encapsulada en los 5 libros de Moisés. Esa ley es de origen divino. Y podemos decir que esa ley es verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Un hecho como estos, como el que tenemos en Éxodo capítulo 19, versículo 9, usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia. Ni en la Biblia hebrea, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la profecía de Moisés tiene el nivel más alto de lo que se llama profecía. Y que la Torá, la ley, fue dada por profecía, por una comunicación directa de Dios a un ser humano que se llamó Moisés. Así que, como dijimos anteriormente, esto es roca sólida, esto es irrefutable, incontrovertible. Y esto me dice a mí que realmente lo que Moisés dijo fue lo que Dios le dijo y es palabra de Dios. Eso es lo más importante de toda la Escritura, porque toda la ley está contenida ahí. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que Dios les comunicó instrucciones? Bueno, podemos encontrar esto en Deuteronomio, capítulo 13. En Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 2 al 5, encontramos lo siguiente. Esto, para realmente comprobar, nosotros necesitamos comprobar si hay profetas y si los profetas fueron profetas verdaderos. Dice aquí: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Dios te está probando para saber si amáis a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, los profetas que están en la Biblia hebrea, todos fueron aprobados por Dios. Y no solo eso, resulta que Dios dejó un sistema de chequeos y de balances. Y además los profetas que tenemos en la Biblia hebrea, todos hablaron un lenguaje que está acorde con la Torá, con los mandamientos, con las instrucciones, para diferentes épocas, obviamente. Entonces, ¿cuál es el problema que surge con el Nuevo Testamento? Primero que todo, quieran que hayan sido los que escribieron el Nuevo Testamento, no fueron aprobados ni recomendados por los líderes judíos y ni por los sabios judíos de la época. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 17, del versículo 8 al 11, ahí tenemos una referencia a la autoridad. Y dice:
Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Dios escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. O sea, Dios siempre dejó una corte de justicia. Una corte de justicia, si una persona surge en un momento determinado y clama ser profeta, esa corte, ese grupo de sabios y sacerdotes, determinarían si realmente la persona lo es o no lo es. ¿Por qué? Porque ellos son los más entendidos en los temas. Luego, este fue un sistema que Dios dejó para poder saber quién es profeta y quién no lo es. Para poder determinar si una persona es digna de ser profeta o no. Si está realmente recibiendo inspiración divina. Hay un sistema. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, no hay nada de esto. De esto no existe. Cualquiera se puede parar en el Nuevo Testamento como lo hizo Pablo y crear una nueva religión. ¿Y quién recomendó a Pablo? Nadie. Él mismo se recomendó. Él mismo fue un aparecido que desarrolló ideas contrarias a todo lo que está en la Biblia hebrea. Entonces, pues en ese sentido, él sería un falso enviado. Falso. ¿Por qué? Porque no está, primero que todo, el mensaje de Pablo no es un mensaje divino en el sentido de lo que tenemos como referencia en la Biblia hebrea. Todo lo contrario. Entonces queremos decir que Pablo sí contradijo lo que Dios dijo. Eso es grave. Eso sí que es un falso profeta, si tuviéramos que ubicarlo en esa posición. Bueno, además, Dios nunca le dijo al pueblo de Israel, una vez terminado de ser concluido el canon en el año 450 antes de la era común, que más adelante iba a venir otro escrito que se iba a llamar Nuevo Testamento. No, Dios nunca dijo eso. Dios nunca lo anunció. Bueno, ahora, los escritores del Nuevo Testamento nunca revelaron públicamente que Dios les haya hablado. Ellos hablaron por su cuenta. Ellos hablaron como simples seres humanos, que tenían conceptos que estaban lejos de las enseñanzas que encontramos en la Biblia hebrea. Entonces, ahí comenzamos a ver la diferencia entre lo que es la Biblia hebrea, que es divinamente inspirada por Dios, y lo que es el Nuevo Testamento, que no tiene ningún tipo de inspiración divina. Ninguno. Y que tiene un mensaje, el Nuevo Testamento, que lo podemos llamar como un engaño, porque es un engaño el mensaje del Nuevo Testamento. Usted puede rescatar la parte histórica de Jesús, pero más allá de eso, el resto no tiene ningún valor. En absoluto no tiene ningún valor. Bueno, tenemos algunas partes y nos gustaría realmente
recurrir a algunos de los escritos que están en el Nuevo Testamento acerca de, especialmente podemos ir a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 10, y ahí vamos a encontrar lo siguiente. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está Pablo escribiendo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Luego dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es obvio que Pablo se fijó en la justificación de Abraham, pero Pablo dejó muchas cosas por fuera. Pablo dejó muchas cosas por fuera porque él no se dio cuenta de que Abraham fue justificado por su fe, pero su fe fue manifestada por la obediencia. Y en ninguna parte de los escritos de Pablo usted va a encontrar que él habla de obediencia, porque Pablo no era obediente. Pablo no podía ser obediente. Entonces, él se quedó con el aspecto de la fe sin la obediencia, o la fe sin las obras. Y nosotros sabemos que pues todo esto es contrario a lo que Dios mandó. Y ¿cómo lo sabemos? Bueno, podemos decir lo siguiente. En Éxodo, el mismo libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, es cuando Dios escoge a Israel como su pueblo. Y tenemos que ser sinceros acá y decir que Israel es el primogénito de Dios entre las naciones, porque fue la primera nación que él escogió. Israel tiene una misión en el mundo. La misión de Israel es ser luz a las naciones. Y nosotros, quiero referirme precisamente vamos a ir al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 49, nos vamos a dar cuenta de esto. En el capítulo 49 del libro de Isaías, ese capítulo se titula Israel, el siervo de Dios. Wow, ¿será que también será el siervo sufriente? Claro que sí. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Dios me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ojo, muchas personas le adjudican esto a Jesús. Pero aquí tenemos una metáfora, donde Israel es visto como un colectivo, como una persona. Por eso habla del vientre de su madre. Versículo 2, capítulo 49. Y puso mi boca como espada aguda. Wow, si usted va a Apocalipsis, hay una referencia a esto. La espada aguda de 2 filos. Eso no tiene nada que ver con esto. Pero se lo adjudican a Jesús. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo, mira lo que el Eterno, lo que Dios le dijo. Mi siervo eres tú,
oh Israel. Entonces aquí sabemos que el siervo es Israel. No puede ser nadie más. Dice Dios, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Dios y mi recompensa en mi Dios. Ahora pues, dice Dios, el que me formó desde el vientre, está hablando Israel de Israel, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Otra vez, entonces Israel es el siervo de Dios. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y luego viene lo que le dice Dios a Israel. Te di por luz de las naciones. Te di por luz de las naciones. ¿A quién le está hablando? A Israel. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa es la misión de Israel. Por eso Israel es el primogénito. Por eso Israel es el hijo de Dios en términos colectivos. Y por eso Israel es el siervo de Dios. Y es el mismo siervo sufriente. Si usted quiere tomarlo como Isaías 53. Es el mismísimo. Ahora, en el capítulo 19 del Éxodo, aquí Dios está escogiendo a Israel como su pueblo y le dice, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? El pacto sinaítico. Y el pacto sinaítico se entiende toda la Torá, toda la ley. Si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Israel será un tesoro especial para Dios sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque Israel está para servirle a Dios, para hacer un servicio a Dios. Por eso ellos son un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y otra vez, la palabra santo quiere decir apartado. ¿Apartado para qué? Para el servicio a Dios. Entonces le está hablando a Moisés y le dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Obviamente que cuando usted sigue leyendo Éxodo 19, se va a dar cuenta que Israel dice, sí, esto haremos. ¿Sí? Haremos y obedeceremos. O sea, Israel aceptó la propuesta. Luego en Deuteronomio 7 dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en la cara del que le aborrece, destruyéndolo, y no se tarda en retribuir al que le odia. Entonces aquí vemos que Israel tiene una misión especial. Y aquí vemos que Israel tiene que acogerse y tiene que ser obediente a los mandamientos. Y en Deuteronomio 26, 16 dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma.
has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Bueno. Y Dios ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces, en el Salmo 103, versículos 17 y 18 dice: mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Más claro, obviamente, que Dios acepta al justo, y en este caso el justo es el que guarda mandamientos. Ahora, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver un episodio en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 21. A Pablo se le ha llamado y se le ha convenido a que venga a Jerusalén a responder ante los apóstoles seguidores de Jesús quejas de los judíos que vivían en la diáspora, donde Pablo supuestamente había predicado y estaba enseñando cosas contrarias a lo que estamos leyendo ahorita. Y entonces Santiago lo conviene y le dice: se los ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, judíos que vivían en la diáspora, a apostatar de Moisés. Apostatar quiere decir a rechazar a Moisés. Rechazar a Moisés quiere decir rechazar la ley, rechazar la Torá. Y sigue Santiago diciéndole a Pablo, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Si eran judíos, ellos tenían que hacerlo. Es un mandamiento. ¿Por qué Pablo va a decirles que no lo hagan cuando es un mandamiento para los judíos? Ni observen las costumbres, o sea, las tradiciones. Entonces aquí vemos que el Nuevo Testamento ya nos está mostrando que hay una persona que está obrando en contra de lo que Dios mandó a través de Moisés. Eso es lo que estamos encontrando. Luego, en Romanos, Pablo dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Para Pablo, la Torá, la ley de Moisés, era la ley del pecado. Porque como Pablo no podía, nunca se pudo dominar a sí mismo, el pecado lo dominaba a él. Entonces él por eso veía a la ley de Dios como la ley del pecado. ¿Por qué? Porque cada vez que él veía algo y hacía lo contrario, él sabía que había pecado. ¿Qué es pecado? Es la infracción de la ley, de la Torá. Y Pablo, como nunca quiso ser obediente, pues rechazó la Torá, rechazó la ley. Y se acogió a la figura de un Jesús, ser humano, que murió en una cruz. Se acogió a esa figura y la divinizó y la elevó a una posición de divinidad. Y aún más, le adjudicó características vicarias de perdón de pecados, que esto va en contra de todo lo que la Biblia hebrea enseña. Porque la Biblia hebrea rechaza, primero que todo, los sacrificios humanos. Y segundo, la Biblia hebrea dice que cada persona morirá por su pecado, si fue que no se arrepintió. Luego, cada persona es responsable de su pecado. Y no hay nadie que pueda salvar a una persona que no se ha arrepentido. La persona tendrá que responder por ese pecado. Eso es lo que dice la Escritura.
en muchas partes, pero si quieren una parte vayan a Ezequiel capítulo 18, versículo 19 al 24. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, se está inventando la figura de un Cristo que lo ha librado a él de la ley del pecado. ¿Cómo un ser humano como Jesús podría librar a otro ser humano como Pablo del pecado? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué características? Luego Pablo se está acogiendo a algo místico. Está recurriendo a conceptos de las religiones de misterio, de un paganismo idólatra, donde habían deidades que perdonaban pecados, que morían, que resucitaban. ¿Por qué? Porque él era de origen pagano. Era un turco, ni siquiera era israelita, ni siquiera fue judío. Fue un converso que se rebeló. Ni fue fariseo tampoco, ni estudió bajo las órdenes de Gamaliel tampoco. Ni era de la tribu de Benjamín. Entonces, aquí él está diciendo que Jesús lo ha librado de la ley del pecado. ¿Sabe por qué? Porque Pablo se acogió a un concepto de que si él creía en el tal Jesús, con eso tenía para que sus pecados fueran perdonados. Pero así no fue como Dios dio sus instrucciones. Y si usted quiere saber por qué estamos hoy aquí en este mundo, es porque realmente cada persona tiene una misión especial que tiene que ver con el servicio a Dios. Y yo no puedo pensar en que porque yo creo en un ser humano, mis pecados van a ser perdonados. Eso no existe. Ese tipo de conceptos no es bíblico. Y por eso es que el Nuevo Testamento, nosotros desde el judaísmo rechazamos todo el Nuevo Testamento, de principio a fin, de Mateo a Apocalipsis. Porque este es el mensaje. Un mensaje lleno de misticismo, de misterios, que van en contra de lo que Dios ordenó. Continúa Pablo diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, él cree que se va a salvar por eso. Perdóneme, pero si eso es lo que él piensa, yo no creo que va a ser así. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, mire, Dios no nos iba a dar mandamientos que no pudiésemos cumplir. Dios hubiera sido un Dios injusto darnos mandamientos que no podemos cumplir. Pero para Pablo, como él no quería cumplir mandamiento, entonces él se acogió a esa figura de un Jesús muerto con una misión vicaria de perdonar pecados por su muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. No, la carne es la que es débil. La ley es la ley. Dios enviando a su Hijo. Dios no envió a ningún hijo. El único hijo que Dios tiene, como se dice en la Escritura, es Israel. Entonces dice aquí que condenó el pecado en la carne. Esto no tiene ningún valor en absoluto. Eso no tiene nada que ver con lo que encontramos en la Biblia hebrea. Y hablamos de la Biblia hebrea porque el Nuevo Testamento toma a la Biblia hebrea como referencia. Pero la toma como una referencia para cambiar lo que dice la Biblia hebrea
para alterar, para modificar. Para que ellos puedan usar eso como si fuera una autoridad. Y realmente la autoridad en la Biblia está en la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento no tiene ningún tipo de autoridad, en absoluto. Ningún tipo de autoridad. ¿De dónde viene la autoridad del Nuevo Testamento? ¿De dónde viene? ¿O de quién viene? No hay testigos, no hay ninguna parte donde se diga que Dios habló a alguien, ninguna parte. Entonces, no lo podemos tomar como un hecho. En Gálatas 3:24-26 también dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esto es mentira. Porque obviamente que Pablo encontró en Jesús la figura para él deshacerse de la culpabilidad del pecado suyo. Entonces, según Pablo, usted puede cometer los pecados que cometa, pero si usted cree en Jesús, pues usted es salvo. ¿Será que sí? Entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no me hago responsable de mis hechos. Pero así no es como opera la vida. Si usted infringe un semáforo en rojo y un policía lo coge, pues usted va a tener que pagar algo, una multa, por infringir una ley. Pero para Pablo no. Pablo no tenía leyes. La única ley que él tenía era que si usted creía en Jesús, usted podía ser salvo, no importa lo que usted hiciera. Eso va en contra de la Biblia hebrea. Pero ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Ese. Y con ese solo hecho, de ese ser el solo mensaje del Nuevo Testamento, pues nosotros desde el judaísmo rechazamos el Nuevo Testamento. Nosotros quisiéramos que ni siquiera hubiera sido puesto junto con la Biblia hebrea, porque no hay nada en común. Nada. Fue un atrevimiento. Y por eso hay mucha gente que está engañada hoy en día. Mucha gente vive engañada y llevamos 2000 años de un engaño. Y el engaño se llama Nuevo Testamento. Ahora, en Hebreos hay una parte también en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Quien quiera que hubiera escrito el libro de Hebreos, que posiblemente no fue Pablo, sino pudo haber sido algún esenio por el tipo de lenguaje, vemos que también es una carta que diviniza la figura de Jesús. Y luego dice, y también rechaza, obviamente, los conceptos de la Biblia hebrea. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí quien hubiera escrito Hebreos dice que como ya hay un nuevo pacto, el viejo pacto, o sea el pacto sinaítico, ya va a desaparecer. Pero déjenme decirles que el mismo título de lo que ustedes llaman Nuevo Testamento no tiene ningún sentido. Si es un Nuevo Testamento, ¿dónde están las leyes? ¿Cuál es la Constitución? ¿Cuáles son los principios en que se basa ese tal Nuevo Testamento? Eso no lo explicaron. Y si usted quiere ir, y si usted va a ir a lo que supuestamente dijo Jesús en la cena, que era la sangre del nuevo pacto, déjeme decirle, él no pudo haber dicho eso, porque si él era judío, él sabía que el pacto sinaítico era eterno. Ese pacto no cambia. No cambia.
Entonces, aquí viene otra posibilidad. Y es de que muchas de las cosas que Jesús pudo haber dicho, de pronto no las dijo él. Porque si él era judío y enseñaba la ley de Moisés y predicaba acorde a la ley de Moisés, quiere decir que él respetaba la ley. Pero Pablo no la respeta. Pablo habla en contra de la ley. Y como he dicho en muchas ocasiones antes, cuando el joven rico le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué tengo para ser salvo? ¿Qué tengo para ganar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. Jesús no le dijo, usted tiene que creer en mí. No. Entonces, hasta ese momento, Jesús estaba enseñando la ley y a guardar mandamientos, cosa contraria de lo que hizo Pablo. Y el Nuevo Testamento está contaminado con todas las enseñanzas de Pablo. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Porque las enseñanzas de Pablo salieron 20, 30 años antes de que se escribieran los evangelios. Cuando se comenzaron a escribir los evangelios, se tuvieron que fijar en las enseñanzas de Pablo. Entonces, el mensaje que tiene el Nuevo Testamento es el mensaje de Pablo. Es un mensaje equivocado, es un engaño. Es un engaño. Entonces, quiero cerrar por ahora con la explicación del tema del famoso Nuevo Pacto. Porque todo el mundo habla del Nuevo Pacto, pero ¿cuál es el Nuevo Pacto? ¿Será que usted le ha preguntado a alguien por qué el Nuevo Testamento se habla de un nuevo pacto? ¿Cuál pacto? Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 35, vamos a ver. Dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Dios, en los cuales haré un nuevo pacto ¿con quién hace el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, con Israel. Aquí está hablando es de Israel. De Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Un marido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Dios, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso no se ha cumplido. Y a eso es lo que llaman el nuevo pacto. Pero fíjese usted que esto no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no ha llegado un momento en que todos conozcan a Dios. Entonces, esto es una profecía mesiánica. Pero es una profecía para la era mesiánica. Y la era mesiánica no ha llegado. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto al que se refiere el Nuevo Testamento? Usted explíqueme. No hay.
Entonces, todo esto es contrario desde el punto de vista del judaísmo, sobre lo que Dios les mandó a través de los mandamientos. Pero ahora viene Pablo y dice, ustedes ya no tienen que hacer eso ya. ¿Por qué razón tenemos que creer a Pablo? Si Dios nos habló públicamente y nos dio los mandamientos para obedecerlos, ¿quién es usted para contradecir a Dios? Dice en Deuteronomio 11:1, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Entonces, aquí vemos que no hay ninguna relación entre lo que dice Pablo y lo que dice la Biblia hebrea. Entonces, ¿para qué usted junta el Nuevo Testamento con el mal llamado Antiguo Testamento si no hay nada en común? Si usted quiere creer en el mensaje de Pablo, quédese con el Nuevo Testamento. Pero si usted quiere creer en el Nuevo Testamento, usted está engañado. Como dice Isaías, a usted no le ha amanecido. Usted no ha visto la luz. Porque en el Nuevo Testamento no se habla conforme a lo que se habla en la Biblia hebrea. ¿Y qué dice Isaías? El que no hable de acuerdo a la ley, a la Torá, es porque no le ha amanecido. Yo quiero dejar hasta ahí por hoy y esperamos continuar con este tema para que ustedes vayan viendo realmente en qué se basa el Nuevo Testamento y cuál es el punto de vista del Nuevo Testamento. Como yo lo veo hoy en día, el Nuevo Testamento es un engaño que ya lleva 2000 años y tanta gente engañada. Es hora de comenzar a mirar las cosas de otra forma. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro, pero su vida eterna o su muerte eterna está en peligro. Muchas gracias. De regreso a las sendas antiguas.